Damos la bienvenida también a nuestros hermanos que están en el canal de YouTube. Les agradecemos porque cada sábado están ahí apoyándonos para escuchar la transmisión que cada sábado ponemos ahí. En el día de hoy, según el programa, vamos a hablar de la misericordia y el amor. Y ayer el mundo, nosotros no, el mundo hacía una celebración especial y celebraban de lo que era la fiesta del amor y la amistad. Nosotros como cristianos siempre estamos enamorados, siempre. El año entero estamos enamorados de nuestro Señor Jesús, estamos enamorados de nuestra pareja, ¿no? Entonces, nosotros recibimos regalos a diario. Cuando yo llego a casa y encuentro la comida en la mesa, qué regalo. Hermano, cómo lo disfruto. Cuando recibo una llamadita, ¿dónde está? ¿Dónde anda? También es una bendición, ¿no? Eso es amor. Ese es el verdadero amor. Y vamos a hablar de la misericordia. Y la pregunta en el día de hoy, ¿qué es la misericordia? Pues dice que la misericordia es un atributo de una persona que siente dolor o temor o siente cierto dolor por otra persona. Y nosotros como cristianos es una experiencia viva, ¿no? La experiencia de la misericordia. Porque nosotros estamos llamados ¿a qué? A compadecernos de los demás. Y por eso a veces decimos, la hermana Francisca es digna de misericordia. Puede que esté pasando por una situación difícil, pueda que tenga alguna enfermedad, pueda que las cosas no le estén yendo bien. Y entonces decimos, es digna de misericordia. Y cuando hablamos de misericordia, lo tenemos reflejado en el libro de Marcos. Vamos a irnos al libro de Marcos y nos vamos a ir al capítulo 10 del versículo 46 en adelante. Vamos a hacer una parada ahí y vamos a pensar y a meditar en esa mañana en cómo nuestro Señor Jesús quiere que nos impliquemos en el tema de la misericordia. Nosotros estamos llamados para traer otro ¿a qué? A los pies de Cristo. Y solo a través del amor y la misericordia que nosotros les demos y el Espíritu Santo obrando, esa persona va a alcanzar, va a tener la oportunidad de venir a los pies de Cristo. Y en estos capítulos, en el 10 y los versículos 46, aparece un personaje llamado Bartimeo. Y yo quiero que alguien me diga, ¿qué característica tenía Bartimeo? Vamos a ver. Era ciego. ¿Qué otra característica tenía Bartimeo? Aparte de ser ciego, era un mendigo. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad, todos los que venimos de Latinoamérica, sabemos que en nuestro país hay mucho mendigo, ¿no? Es una situación difícil, la de mendigar, ¿no? Era ciego y era mendigo. Es decir, que eran dos cosas que le dificultaba en su vida diaria, ¿no? El poder echar hacia adelante. Y el texto bíblico comienza diciendo lo siguiente. 10:46 del libro de Marcos. Entonces vinieron a Jericó. Jericó dice que era una ciudad grande y dice que era una ciudad amurallada. Y en aquella ciudad estaba aquel hombre llamado Bartimeo. Tenemos algunas imágenes de la ciudad, más o menos no podemos hacer la idea de cómo era esa ciudad. A ver si nos la pueden poner. Mira, aquí vemos unos cimientos que son de cemento puro y por eso decía que era una ciudad amurallada. Hay otra diapositiva que también si la vemos, aquí lo vemos. Sí que hay varios castillos, ¿no? Varias murallas. Y dice que esa ciudad era amurallada y está ubicado en Jericó. Y aquel hombre llamado Bartimeo comenzó diciendo, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud
había un hombre llamado Bartimeo, que era ciego. Está haciendo referencia de cuando Jesús pasaba de Jericó, que iba hacia Jerusalén. Y dice que la trayectoria que había más o menos de Jericó a Jerusalén eran aproximadamente unos 25 kilómetros. Hagámonos la idea, hermano serio, que 25 kilómetros serían de aquí a Mercadal. ¿Y cómo era que la gente en aquel tiempo podía caminar tanto, hermano? Si a veces yo de mi casa para llegar a la iglesia ya me siento cansada y digo, pero esto sí está lejos, ¿no? Y vivo apenas en la avenida Menorca. Y dice que habían aproximadamente más o menos. ¿Qué camino tenía que caminar? ¿Cómo era el sol allí? ¿Cómo el Señor tenía que, sus pasos cómo eran? Y dice que caminaba y caminaba. Y dice que aquel hombre llamado Bartimeo, él escuchaba que por ahí iba pasando ¿quién? Jesús de Nazaret. Comenzó a dar voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia ¿de quién? De mí. La palabra Bartimeo en griego termina en la frase time, que significa valioso, honrado y estimado. Hermoso, ¿no? Valioso, honroso y estimado. Y él utilizó algo que siempre se utiliza, por lo menos lo puedo decir en dominicana. No solamente dijo el nombre de Jesús, sino que también mencionó su ¿qué? Su descendencia. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Quiere decir que cuando Bartimeo dijo, hijo de David, ten misericordia de mí, era dándolo como un reconocimiento a nuestro Señor Jesús, diciendo, mira, no es cualquier cosa que va pasando ahí. Va pasando a alguien de Nazaret, que es de la descendencia ¿de quién? De David. Y se lo dijo, hijo de David. Recordemos que algunas veces nos mandan a hacer un recado, lo que sea, y si la persona donde vivimos es reconocido, decimos, me mandó la señora Petronila Feli. Como que la gente como que dice, alguien le mandó, ¿no? Entonces, el ciego Bartimeo comenzó a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice, y muchos le respondían, y muchos les reprendían, perdón, para que se callase. Y aquí vamos a hacer una parada, hermano. Es muy fácil opinar o decir algo cuando no estamos en el pellejo o estamos sufriendo lo que otro está sufriendo. Bartimeo tenía ¿qué? Una necesidad. Y sabía que esa necesidad solamente se la podía cubrir ¿quién? Jesús. Y dice que él comenzó ¿a qué? A gritar. Aquí nosotros utilizamos la palabra chillar. Y dice que la gente que estaban ahí le decían ¿qué? Cállate. Cállate. No chille. Cállate. ¿Creen ustedes que Bartimeo se cayó? Yo creo que cuando Bartimeo le dijeron que se calle, porque Bartimeo cogió más fuerza y dijo, esta es mi oportunidad. Bartimeo, mire lo que dijo, estamos en el 48. Le dijeron, cállese, pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y aquí encontramos, hermano, una enseñanza. Aunque el mundo no quiera silenciar, tenemos que ¿qué? Que seguir clamando. Tenemos que seguir clamando y pidiendo a Dios misericordia. Siempre van a haber uno que van a decir, pero no. Cuanto más necesidad tengamos, más tenemos que clamar, más tenemos que pedir. Y el ciego Bartimeo no se cayó. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a callarle. ¿A quién mandó a callar? ¿Al ciego Bartimeo o a la multitud? Y llamaron al ciego diciendo,
y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate. Ay, hermano, qué bonito es cuando estamos por un proceso doloroso y encontramos manos amigas que te dicen: levántate, levántate. No te preocupes, hermana. Todo va a ir, ¿qué? Bien. No te preocupes, que quien te va a dar la sanidad está pasando ¿por dónde? Por aquí. Él te mandó ¿a qué? A llamar. Y le dijeron a aquel hombre: levántate. Yo me imagino a aquel hombre con su ceguera buscaba dónde apoyarse para levantarse. ¿Creen ustedes que él se quedó en el suelo? Ah, aquel hombre cogió un impulso. ¿Qué hizo? Se levantó. Y entonces ellos dicen: te llama. En Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero tú tienes que hacer tu parte. Tú tienes que, ¿qué? Que levantarte. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino ¿donde quién? Donde Jesús. Imaginémonos esa escena, hermano. Aquel hombre allí, esperando el milagro, mendigando, y de repente dice que se levanta, tira su capa y va donde quién, donde Jesús. Jesús respondiendo, y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quiere que te hagas? Es una pregunta un poco, ¿no? ¿Sabía el Señor lo que él quería? ¿Era evidente que aquel hombre era ciego, sí o no? ¿Era evidente que estaba mendigando? Claro que sí. Pero el Señor siempre quiere que nosotros expresemos lo que queremos, ¿no? Y el Señor le pregunta: ¿qué quiere que te hagas? Alguna vez el Señor nos pregunta eso: ¿qué quiere que te hagas? Y nosotros comenzamos a decir: mira, Señor, porque yo voy a Dominicana y yo quiero que allí en la casita, tal y tal cosa, pero yo también quiero que tú veas que... No, el Señor no quiere que le hablemos con rodeo. El Señor le preguntó: ¿qué quiere que te hagas? ¿Y qué le respondió? Y el ciego le dijo: maestro. Ojo, utilizó otra palabra de renombre: maestro. Se está dirigiendo a él con respeto. Maestro, que recobre la vista. Yo me imagino que el ciego Bartimeo, aparte de él, vio más ciego por ahí. Había más gente ciega. ¿Creen ustedes que había más gente ciega, sí o no? Vamos a leerlo. Vámonos al libro de Mateo, al capítulo 20 y el versículo 29. Mateo 20, 29. Mateo 20, 29 lo podemos leer. Vamos a salir ellos de Jericó, los seguía una gran multitud. Sí, sigue el próximo, hermana. Y dos ciegos, cuando oyeron que Jesús, llamaron diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Quiere decir que no solamente era Bartimeo que estaba ahí esperando el milagro. ¿Habían qué? Otros ciegos. Pero Bartimeo hizo, hermano, lo que nosotros tenemos que hacer. La hermana Marlene dijo: ¿qué? Clamar, pedir nosotros y decirle al Señor qué queremos exactamente. Y él directamente no se fue con rodeo, ni le dijo: mira, yo hace tantos años yo veía, pero ahora yo quedé ciego, entonces yo quiero, porque ya yo he ido donde el médico, ya yo he ido donde el curandero, ya... No, Bartimeo no dijo nada de eso. Bartimeo le dijo: ¿qué? Que recobre yo la vista. Se fue al punto. Y Jesús le dijo:
vete, tu fe te ha salvado. Y dice el texto, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Dice que inmediatamente, ¿qué? Recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. Alguna vez, hermano, tenemos la bendición de que Dios nos sane, de que Dios escucha nuestra súplica, nuestro clamor. Pero una vez estamos sanados, nos olvidamos. Nos olvidamos. Pero Dios es un Dios de misericordia. A pesar de que nos olvidamos, Él está presto siempre para acudir en nuestro auxilio. En esa mañana, hermano, no importa la condición. No importa si eres ciego. No importa si has sido prostituta. No importa si has caído en pecado. El Señor solamente dice, levántate. No lo pienses, levántate. Y ven a mí. Acude a mi llamado. Fíjate, hermano, cómo obra el Señor. Bartimeo no tuvo que esperar a lo mejor una cita con el Señor, no. Tráelo. Ven. Y él acudió al llamado de Dios. ¿Y nosotros? ¿Estamos presos a escuchar el llamado de Dios? ¿Estamos presos a acudir a la misericordia de Dios? ¿O hay algo que me lo impide? De mendigo a príncipe. Una vez que el Señor le dijo, tu fe te ha salvado, Bartimeo dejó de ser ¿qué? Un mendigo. ¿Y se convirtió en qué? En un príncipe de Dios. Porque dice que inmediatamente ¿qué? Le siguió en el camino. Bartimeo vivía de la limosna, vivía pidiendo. Vivía en la más cruel de las miserias. Pero encontró esperanza cuando oyó que Jesús estaba pasando por Jericó. Y el texto bíblico dice, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y la promesa de Dios son ¿para quiénes? Para nosotros. El mismo Dios que pasaba por Jericó es el mismo Dios que está pasando hoy por Menorca. Para bendecir, para sanar, para restaurar, para que tengamos ¿qué? Esperanza. Vamos a leer la lectura bíblica que se encuentra en Juan 8:12. Juan 8:12. Y hablóle Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará ¿en qué? En tiniebla, mas tendrá la luz de la vida. Aquel hombre dejó de ver ¿qué? Oscuridad. Y ahora veía ¿qué? La luz de Dios. ¿Cómo fue eso, hermano? ¿Cómo se sintió Bartimeo cuando pudo ver el rostro de la persona? Cuando pudo ver la claridad del agua, cuando vio el sol. ¿Cómo se sintió Bartimeo? Vamos a leer segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17.
de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocimos según la carne, empero ahora ya no le conocemos. Parece que el texto es un trabalengua, ¿no? Le conocimos y ahora no le conocemos. Segunda de Corintios 5:17. Amén. ¿Será que alguna vez hemos experimentado este texto bíblico? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La cosa vieja para Bartimeo, ¿qué? Pasaron. Y ahora para él todas las cosas como eran, nuevas. Era como un niño acabado de nacer. Porque Dios le dio la oportunidad nuevamente de poder recobrar la vista. No es un secreto, hermano, que el pecado nos ha cegado. Tenemos una ceguera espiritual a través del pecado. Pero eso no nos impide, hermano, que tomamos la decisión de levantarnos. Amén. No solamente como se levantó Bartimeo, sino también como se levantó el hijo pródigo. Levantarlo e ir delante de los pies de Cristo. Vamos a leer un texto bíblico más, Juan 2:11. Vamos a ver qué nos dice. Juan 2:11. Este es el principio de señales. Este no. Juan 2:11. Y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. El milagro de Jesús no solo quedó en Jericó. Jesús iba por todos los pueblos haciendo ¿qué? Milagro. Hizo milagro en Galilea, hizo milagro en Jerusalén, hizo milagro en Jericó, por allá por Samaria, por donde quiera que Jesús pasaba, ¿qué hacía? Hacías milagro. Y yo siempre comparto el texto bíblico con el hermano Melqui, cuando dice la Biblia, mi casa y yo serviremos a Jehová. Con la esperanza de que cuando Jesús pase por mi casa, también mi casa, mi familia y yo recibamos ¿qué? El milagro. Jesús está dispuesto a pasar por nuestra casa, por nuestros corazones y solucionar nuestros problemas. Pero ¿qué pasa? Si nosotros no abrimos nuestro corazón, el Señor no puede pasar. Si nosotros no vamos en busca del Señor, tampoco el Señor va a pasar. Cuando Ana tenía la necesidad de que quería tener a Samuel, ¿dónde vino? Al templo de Dios. Los milagros se consuman ¿dónde? En el templo. En la casa de Dios. Maravilloso es el Señor. Jeremías 33:3. Vamos a leerlo. 3:23, perdón. Jeremías 3:23. Vamos a ver qué nos dice. Jeremías 3:23. Ciertamente venían son los soldados, benditos con tu vanidad. Vanidad. Y el juicio sobre el mundo. Y el rey Jehová destruyó y estaba cantando. Vale, ahora vamos a leer Jeremías 31:3. Jeremías 31:3. Jeremías 31:3. ¿Qué nos dice? Jehová se manifestó hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, esto te prolongué mi misericordia. Amén. Jehová se manifestó a mí ¿cuándo? Hace mucho tiempo, hermano. Es decir, que ya no está preocupaciones, no está en que el Señor no se ha acordado de nosotros. Jehová se manifestó allí a mí hace ya mucho tiempo y me dijo, con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué, ¿qué?
mm, la misericordia o mi misericordia. Nosotros somos, hermano, voy a decir la palabra bendecido, porque el Dios a quien le servimos es un Dios que tiene misericordia de nosotros. Es un Dios que se complace en que sus hijos estén bien. A pesar de la dificultad, de los problemas, el Señor quiere que estemos bien. En el mundo tendremos ¿qué? Aflicciones. En el mundo tendremos ¿qué? Problemas. Pero Él dice, ¿yo qué? Ya yo he vencido. Confiad. Yo he vencido al mundo, confiad. Tenemos que clamar a Dios confiando de que Él nos va a responder. Si está la duda en nuestra cabeza, nada. Tenemos que ¿qué? Que confiar. Tenemos que creer. Tenemos que tener la certeza de que si Dios prometió, Él va ¿qué? A cumplir. Él va a cumplir. Tenemos que permitir que Dios ocupe el primer lugar en nuestros corazones. No nos limitemos, hermano. A la hora de clamar, no nos limitemos. A la hora de orar, no nos limitemos. A la hora de buscar a Jesús, no nos limitemos. Y aunque el mundo nos silencie o alguien nos quiera silenciar, clamemos. Clamemos. Porque el Señor está dispuesto ¿a qué? A darnos. Si pedimos como el ciego, ¿con qué? Con fe. Quitémonos la capa. Levantémonos. Levantémonos, hermano. Esta semana mi corazón estaba turbado. Y cuando uno da un testimonio, es para edificación. Cuando uno testifica del amor de Dios, de lo que Dios hace con nosotros, es para que nosotros lo compartamos con otros. Y mi corazón estaba atribulado, ¿no? Roto. Porque a veces las cosas llegan cuando uno no lo espera, ¿no? Y yo estando en casa, esta mañana me gustó lo que dijo Oscar. Siempre mi pensamiento, una cosa, la otra, sube, baja mi pensamiento, ¿no? Y algunas veces tengo pensamientos muy buenos, pero a veces el enemigo pone a uno pensamientos negativos, ¿no? De por qué y por qué, ¿no? Siempre no. Y recibí un texto bíblico del pastor Charlie y yo me quedé sorprendida, hermano. Yo no sé, eran como las 8:00 de la mañana, por ahí tengo que él me lo mandó. Y yo digo, pero yo no he hablado con el pastor Charlie, ni le he comentado nada. Y cuando él me mandó ese texto bíblico, oye, hermano, yo me quedé hasta sorprendida. Porque es como cuando tú tienes un dolor y de pronto te ponen una pomada y tú dices, se acabó, ¿no? Y yo le puse, pastor, gracias. Vino como un rocío de agua fresca a mi corazón. Y me puso amén. Y si eso pasó con el pastor Charlie, ¿cuánto más con nuestro Señor Jesús cuando vio mi aflicción? ¿Ha pasado esto? ¿Le ha pasado esto alguna vez? ¿Ustedes han sentido algo y alguien le manda un mensaje o alguien le llama y dice, ¿cómo está? Estoy orando por ti. ¿Ha pasado esto o no ha pasado? Ha pasado. Y a mí me pasó. Y entonces me levanté como Bartimeo y dije, Señor, ¿qué pasa? Yo soy tu hija. Tú estás ahí para hacer el milagro. ¿Por qué tengo yo que dudar? Y tengo que decirle, hermano, que el pensamiento se me fue para la gloria de Dios. Y entendí perfectamente con la palabra que me mandó el pastor que Dios tenía para mí. Y yo alabo, yo glorifico el nombre de Dios.
El Señor dice, yo he vencido al mundo. Aunque venga la dificultad, hermano, tenemos que creer y confiar. Cuando cantábamos, el himno decía, grande Señor es tu misericordia. Tú siempre has sido y siempre serás. Tu compasión y tu verdad, ¿qué? No se agotan. Y dice el coro, tú eres fiel, Señor, eternamente fiel. Tú eres fiel, Señor, eternamente fiel. En esta mañana la palabra es fidelidad hacia Dios. Y Él está dispuesto a darnos su misericordia y su amor. No importa, hermano, como le dije al principio, dónde tú estás. No importa. No importa. Levántate. Quítate la capa y el Señor te dice, ven. Nada más. Que en esta mañana podamos entender los caminos del Señor. Que podamos comprender que solo su misericordia y su amor nos puede cubrir. Que solamente mediante el contacto que tengamos con Dios a través de la oración, Él va a contestar todo lo que nosotros pidamos conforme a su voluntad. Creamos y confiemos en el Dios de la promesa. Que el Señor nos bendiga. Tengo un canto en mi mente muy bonito que hace mucho tiempo que no lo cantamos aquí en la iglesia. Si no me falla es el 186. Será al albor. ¿Ustedes recuerdan ese himno? Ese himno es muy bonito. Será al albor cuando el día comienza. A ver si nuestro hermano nos lo puede poner. En el viejo era el 186. Nos ponemos de pie. Y el sol cada sombra nocturna ahuyenta. Será el albor cuando en toda su gloria volverá a la tierra Jesús. Cuánto aún faltará hasta que cante así, Cristo vuelve, aleluya, aleluya, amén, aleluya, amén. Trompeta triunfal, todos pronto oiremos su escolta de santos veremos, su cien coronada de luz miraremos, cuando venga en gloria Jesús. Cuánto aún faltará, Señor, hasta que cante así. Cristo vuelve, aleluya, aleluya, amén, aleluya, amén. Qué gozo habrá cuando acabe la muerte, vivir sin dolor.
esperanza.